Me pidieron que me tiñera para no opacar a la novia de mi hermano, pero su inseguridad terminó destruyendo su matrimonio. Soy la mayor de 2 hermanos. Yo tengo 27 y mi hermano, Sergio, 25. Desde siempre él fue el hijo brillante, el que parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba, mientras que yo quedaba en segundo plano, invisible aunque estuviera parada justo al lado. Sergio era popular desde niño. Jugaba fútbol americano en la secundaria, lo becaron parcialmente en la universidad por deporte y ahora trabaja como fisioterapeuta. Mis padres, Javier y Carmen, siempre estuvieron orgullosos de él, mucho más de lo que parecían estar de mí. En casa, todo giraba alrededor de sus partidos, de sus amistades, de lo guapo y encantador que era. Yo, en cambio, me convertí en la hija responsable, la que sacaba buenas notas, la que nunca daba problemas, pero también la que pasaba desapercibida. De pequeña, fui lo que la gente llamaba de manera educada un caso tardío. Usaba lentes gruesos, brackets durante 3 años y siempre fui torpe socialmente. No tenía sobrepeso, pero no era atractiva ni llamaba la atención. Era, básicamente, el patito feo de la familia. Los chicos de la escuela me ignoraban y, mientras tanto, Sergio acumulaba amigos, invitaciones a fiestas y novias desde muy joven. Mis padres nunca fueron crueles conmigo, pero tampoco podían esconder lo emocionados que estaban por cada logro deportivo de mi hermano. Nunca faltaban a sus partidos, le compraban el mejor equipo y lo animaban como si estuviera destinado a ser una estrella. Conmigo, asistían a las reuniones de padres y maestros, escuchaban los elogios a mis calificaciones y luego lo mencionaban de pasada en casa, sin entusiasmo. El verdadero golpe vino en la secundaria, cuando Sergio empezó a burlarse de mi aspecto, sobre todo frente a sus amigos. Hacía comentarios como ¿por qué no pruebas lentes de contacto? O deberías maquillarte un poco. A veces lo decía con tono burlón, otras con ese disfraz de consejo fraternal que en realidad era humillante. Y lo peor era que los demás reían, como si yo fuera el chiste fácil. En reuniones familiares, el contraste era evidente, a él le preguntaban por deportes, novias, fiestas. A mí, por mis notas y qué carrera pensaba elegir. El mensaje estaba claro, su valor venía de ser atractivo y sociable, el mío, de ser aplicada y seria. La universidad me dio un respiro. Hice buenos amigos, me uní al equipo de debate, destaqué académicamente. Mi aspecto no cambió mucho, seguía con lentes, ropa conservadora, poco maquillaje, pero al menos allí me sentía valorada por mi mente. Salí con un par de chicos, nada serio. Mientras tanto, Sergio seguía brillando en una universidad estatal cerca de casa, jugando fútbol y manteniendo su círculo de popularidad intacto. Mis padres lo visitaban constantemente, a mí me fueron a ver 1 o 2 veces en 4 años, y ni siquiera recuerdo con claridad si llegaron a hacerlo más de una vez. Al graduarme, me mudé a otro estado por trabajo. La distancia hizo que la relación con mi familia mejorara, las llamadas eran agradables, las visitas un par de veces al año eran tranquilas, sin roces. Pensé que las cosas se habían equilibrado un poco. Pero todo cambió cuando, el verano pasado, Sergio anunció su compromiso con Valeria, su novia de la universidad. Ella tenía 24, era el estereotipo perfecto, rubia, sonriente, siempre encantadora. Yo me alegré por ellos, de verdad lo hice. Hasta que, en la fiesta de compromiso, algo que Sergio me dijo quedó dando vueltas en mi cabeza. Estábamos solos en la cocina cuando me comentó que las amigas de Valeria serían damas de honor. Luego añadió, medio en broma, medio en serio, que quizá yo debería arreglarme más antes de las fotos, porque el lado de Valeria iba a estar muy arreglado. Sugirió que usara lentes de contacto, que dejara que Valeria me ayudara con el maquillaje y hasta con la ropa. No dije mucho, pero esas palabras se me clavaron. Era como si me estuviera recordando que, para él, yo aún seguía siendo la hermana poco agraciada que debía mejorar para no arruinar las fotos. Unos meses después, mi empresa ofreció cubrir una cirugía láser ocular como parte de los beneficios. Ya lo había considerado antes, pero la voz de Sergio me empujó a dar el paso. La cirugía fue un éxito, por primera vez podía ver sin lentes. Al mismo tiempo, recibí un ascenso en el trabajo y decidí actualizar mi guardarropa. Empecé a elegir ropa que realmente me favoreciera, a ir a un salón de verdad en lugar de esos lugares baratos de siempre. El cambio más grande llegó 6 meses atrás, cuando, por impulso, entré a un salón mientras caminaba por la ciudad. La estilista me miró y me dijo que estaba escondiendo un gran potencial detrás de mi cabello aburrido. 3 horas después, salí transformada, rubia, con un corte moderno y un estilo que nunca había imaginado en mí. No era modelo, pero por primera vez me miré en el espejo y vi a alguien atractiva, segura. Empecé a salir más, conocí a alguien que me gustaba de verdad. Y todo esto ocurrió sin que mi familia lo supiera, porque desde entonces no los había visto en persona. En videollamadas acomodaba la cámara de forma que no se notara demasiado. Tenía la ilusión de sorprenderlos en la boda de Sergio, de que se alegraran por verme bien, por verme feliz conmigo misma. Pero hace unas semanas, mi madre me llamó. Su tono no era de sorpresa ni de alegría, era de desaprobación. Había visto una foto mía en redes, gracias a la madre de Valeria.
Esa foto llegó a Valeria, de ella a Sergio, y finalmente a mis padres. Y lo que escuché de mi madre me dejó helada, que parecía otra persona, que no era apropiado que la hermana del novio opacara a la novia. Mi madre no se detuvo ahí. Dijo que mi cabello rubio chocaría con los colores de la boda, que Valeria estaba preocupada por las fotos y que era mejor que no llamara demasiado la atención. No podía creer lo que escuchaba. En vez de alegrarse de que su hija se sintiera bien consigo misma por primera vez, su reacción fue pedirme que me escondiera. Al día siguiente, Sergio me llamó. Su tono fue suave, casi condescendiente, como si intentara razonar con una niña caprichosa. Dijo que agradecía que quisiera verme bien para su boda, pero que había exagerado, que ahora parecía demasiado llamativa. Que Valeria estaba estresada con la idea de que algunos familiares la vieran junto a mí y pensaran que estaba compitiendo con ella. Me pidió, con toda naturalidad, que me tiñera el cabello de castaño antes de la boda y que moderara el maquillaje y la ropa. Según él, las fotos familiares eran muy importantes y mi aspecto actual no encajaba. Lo escuchaba y no sabía si reír o llorar. Le respondí con calma, aunque por dentro hervía, que no pensaba cambiar nada de mi apariencia para complacer a nadie. Que si Valeria se sentía intimidada por cómo me veía, ese era su problema, no el mío. Sergio se ofendió. Me llamó egoísta, dijo que siempre había estado celosa de su prometida y que ya lo había demostrado en la fiesta de compromiso, cuando me notó callada y rara. Lo cierto es que yo estaba agotada por el viaje, pero él lo había interpretado como otra cosa. Después soltó la frase que me atravesó, que por fin estaba recibiendo atención de hombres y que eso se me había subido a la cabeza. Respiré hondo antes de contestar. Le dije que estaba cansada de que toda la vida me trataran como a la hermana invisible, la fea, la que debía conformarse con cualquier cosa. Que lo que él veía como arrogancia era, en realidad, mi derecho a sentirme segura por primera vez. Sergio insistió en que nadie me veía así, pero yo sabía que no era cierto. Demasiadas veces había escuchado comentarios, visto gestos, soportado comparaciones. Y lo peor era que mi propia familia había alimentado esa imagen durante años. Unos días después, me llamaron mis padres juntos, por altavoz. Intentaron sonar conciliadores, pero en el fondo repetían el mismo discurso. Mi madre me dijo que entendía que quisiera verme bien, pero que no era el momento, que en una boda la novia debía ser el centro de atención. Mi padre, con su voz tranquila, añadió que podía volver a teñirme de rubia después de la boda si realmente lo deseaba. Esa frase me devolvió de golpe a la secundaria. Era como si otra vez me estuvieran pidiendo que me apagara para que Sergio brillara. Que renunciara a mí misma para no incomodar a nadie. Pero esta vez no acepté. Les dije que no iba a cambiar nada y que, si Valeria estaba tan insegura de su propia boda, quizá debía replantearse casarse. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de un tono dolido de mi madre y un suspiro resignado de mi padre. Desde entonces, la tensión se volvió insoportable. La boda estaba a 3 semanas y apenas me hablaban. Sergio me envió un mensaje frío, casi como una orden, si pensaba presentarme con mi apariencia actual, mejor que no fuera. Que así les ahorraba la molestia a todos. Me quedé mirando ese mensaje durante minutos, con una mezcla de rabia y tristeza. Nunca imaginé que la presión de una boda sacaría lo peor de mi familia, que me pedirían rebajarme justo cuando más fuerte me sentía. Y lo que más dolía era que parecían incapaces de alegrarse por mí, de reconocer el esfuerzo que había hecho para convertirme en la mejor versión de mí misma. Por primera vez, pensé en serio en no asistir. Si mi familia no podía aceptarme tal y como soy, ¿qué sentido tenía estar ahí? Decidí no cambiar nada. No iba a volver a ser la Lucía invisible y apagada de antes solo porque mi cuñada se sintiera amenazada. Y, para mi sorpresa, no fui la única que lo pensó así. Algunos amigos, incluso compañeros de trabajo, me dijeron que mi familia estaba siendo absurda, que era ridículo pedirme que me viera peor para no eclipsar a la novia. Nadie les pide a otros invitados que vayan sin maquillaje o con ropa sencilla solo para no distraer. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una semana después de mi decisión, recibí un mensaje de Martín, el mejor amigo de Sergio en la universidad. Apenas lo conocía, más de vista que de otra cosa, y nunca habíamos tenido una relación cercana. Me sorprendió que me contactara, y aún más cuando me dijo que quería hablar conmigo porque había escuchado lo que estaba pasando. Acepté una videollamada y lo que me contó me dejó helada. Según Martín, Sergio se había estado desahogando con él por toda la presión de Valeria respecto a mi apariencia. Y lo más impactante fue descubrir que la obsesión de Valeria conmigo no empezó ahora. Durante la fiesta de compromiso, meses atrás, ella ya había hecho comentarios hirientes. Le dijo a algunos conocidos que estaba contenta de que la hermana de Sergio se viera tan fea, porque así ella resaltaría más en las fotos familiares. Martín relató que, cuando Valeria vio mi nueva foto de perfil en redes sociales, tuvo un colapso. Me llamó buscadora de atención y juró que no iba a permitir que apareciera en su boda viéndome mejor que sus damas de honor. Incluso llegó a amenazar con posponer la boda si Sergio no me convencía de revertir mis cambios. Escuchar eso me revolvió el estómago. No era solo inseguridad, era crueldad disfrazada de victimismo.
Todo lo que mi hermano me había repetido, que yo estaba celosa, que exageraba, que quería opacar a Valeria, no eran más que palabras dictadas por ella. Recordé entonces aquel comentario de Sergio en la cocina, sugiriéndome lentes de contacto, maquillaje, ropa nueva. ¿Lo había dicho genuinamente para ayudarme, o era parte de un plan más grande para que me transformara en algo que luego pudiera usarse en mi contra? No sabía qué pensar, pero el juego sonaba retorcido. Llamé a Sergio para hablar directamente. No mencioné a Martín, quería escuchar de su propia boca lo que sentía. La conversación fue frustrante. Era como hablar con un eco de Valeria. Cuando le pedí ejemplos de esos supuestos celos que siempre me achacaba, apenas pudo darme alguno concreto. Lo mejor que logró decir fue que nunca parecía emocionada por su relación, cuando yo siempre había tratado de ser cordial. Me dolió comprobar que ya no era mi hermano quien hablaba, sino un emisario de su futura esposa. Terminé la llamada diciéndole que me lastimaba la forma en que estaban pintándome, como si fuera la villana de su historia, y que lo mejor sería no asistir a la boda. Él solo contestó que probablemente era lo más sensato, si yo no estaba dispuesta a considerar los sentimientos de Valeria. Cuando colgué, sentí una mezcla de alivio y vacío. Había tomado la decisión de apartarme, pero lo había hecho porque mi propio hermano me dejó claro que prefería perderme a incomodar a su prometida. Les informé a mis padres que no iría. En lugar de decepcionarse, respiraron aliviados. Eso me dolió aún más que cualquier reproche. No querían que estuviera ahí. Era más cómodo borrar a su hija que enfrentar el conflicto. La boda llegó y yo me quedé en casa. No encendí el teléfono ese día, no quería saber nada, pero pronto me enteré de lo ocurrido a través de mi tía Isabel. Los invitados notaron mi ausencia de inmediato, y el rumor de que la hermana del novio no había asistido se convirtió en tema de conversación durante toda la noche. Mis padres, para salvar apariencias, dijeron que estaba enferma. Pero Isabel, que siempre había sido más perspicaz que ellos, sabía que algo no cuadraba. Cuando me llamó al día siguiente, estaba indignada. Le conté lo esencial, que Valeria y mi familia me habían pedido que cambiara mi aspecto y que preferí no asistir antes que rebajarme. Su reacción fue visceral. Me dijo que mis padres eran superficiales, que llevaban toda la vida favoreciendo a Sergio, y que ahora habían cruzado una línea al ponerse del lado de una nuera por encima de su propia hija. Les llamó egoístas, ciegos, y me advirtió que un día se arrepentirían, porque Valeria quizá no estaría siempre en la familia, pero yo, en teoría, debía ser su prioridad. Esa llamada desató un infierno. Mis padres me contactaron furiosos porque Isabel los había enfrentado directamente. Me acusaron de chismosa, de provocar una pelea familiar. Me pidieron que me disculpara con Sergio y Valeria por arruinar la boda al no asistir. Esta vez, no me callé. Les dije lo que llevaba años guardando. Que siempre habían minimizado mis logros porque Sergio sabía lanzar un balón, que me habían tratado como si valiera menos, y que ahora preferían defender a una mujer insegura antes que mostrar un mínimo de orgullo por mí. Y sí, también solté palabras duras, porque ya no me quedaba paciencia. Les dije que mi hermano no era más que un felpudo incapaz de pensar por sí mismo, y que si sus excompañeros de equipo lo vieran, lo correrían a toallas mojadas por los vestidores. Corté la llamada después de eso. Bloqueé a todos. No iba a disculparme, ni ahora ni nunca. Pero la historia no terminó ahí. A los pocos días, me enteré por Martín que, incluso durante la luna de miel, Valeria no dejó de hablar de mí. Mientras él quería disfrutar del viaje, ella sacaba mi nombre una y otra vez, analizando mis fotos, inventando motivos de por qué no fui a la boda. Según Martín, Sergio regresó agotado, harto de que el tema central de su luna de miel hubiera sido su hermana. Ese fue el principio del quiebre. Sergio empezó a quejarse con Martín de que no soportaba lo obsesionada que estaba Valeria conmigo. Al parecer, ella revisaba mis redes sociales cada semana, se obsesionaba con cada foto o comentario banal y le daba vueltas horas enteras, convencida de que todo lo hacía para llamar la atención. El colmo llegó cuando subí una simple foto de una conferencia de trabajo. Valeria la convirtió en argumento para pasar una noche entera acusándome de usar mi nuevo aspecto para seducir hombres en el trabajo. Sergio, finalmente, explotó. Le dijo que estaba cansado de su fijación enfermiza conmigo y que empezaba a preocuparse de verdad. Fue entonces cuando Valeria confesó el origen de todo. En el colegio había tenido una amiga considerada el patito feo. Esa amiga le servía como comparación, porque al lado de ella siempre parecía más atractiva. Pero con el tiempo, la amiga cambió, se volvió atlética y empezó a recibir atención. Incluso un novio de Valeria la dejó por ella. Desde entonces, arrastraba un trauma ridículo, no soportaba que otra mujer cambiara y la desplazara. Y ahora, yo me había convertido en su nueva amiga fea transformada. Su obsesión conmigo no era más que una repetición de aquella historia. Cuando lo supe, una parte de mí se rió por lo absurdo, pero otra parte sintió escalofríos. ¿En qué mundo era normal que mi cuñada arruinara su propia boda, su luna de miel y hasta su matrimonio por un trauma adolescente proyectado en mí? El matrimonio de Sergio y Valeria empezó a tambalear en cuestión de semanas. Lo supe, de nuevo, gracias a Martín,
que parecía haberse convertido en el confidente oficial de mi hermano. Sergio le contaba que Valeria no dejaba de revisar mis redes sociales, que analizaba cada publicación como si escondiera un mensaje cifrado dirigido contra ella. La gota que colmó el vaso fue cuando subí una foto en una conferencia profesional. Era una imagen neutra, rodeada de colegas, pero Valeria la convirtió en otra excusa para desatar un drama. Le dijo a Sergio que claramente yo estaba intentando atraer hombres en mi trabajo, que mi nuevo aspecto era una estrategia para robar atención. Esa noche pelearon fuerte. Y, por primera vez, mi hermano le plantó cara. Le dijo que estaba cansado de escuchar mi nombre en cada conversación, que le preocupaba la obsesión enfermiza que tenía conmigo. Fue entonces cuando Valeria dejó salir su verdadera historia. Confesó que en la adolescencia había tenido una amiga considerada aún menos agraciada que ella. Esa amiga le servía de sombra perfecta, al lado de ella, Valeria era siempre la guapa. Pero con los años, la chica cambió, se volvió atractiva, atlética, tanto que un novio de Valeria terminó dejándola por ella. Aunque su examiga nunca tuvo nada con él, esa herida se le quedó grabada. Desde entonces, cada vez que alguien poco atractivo cambiaba y ganaba seguridad, lo vivía como una amenaza personal. Escuchar eso me provocó una mezcla extraña, compasión y repulsión. Pude entender de dónde venía su inseguridad, pero no justificaba la forma en que había envenenado a mi familia contra mí, ni la manera en que convirtió mi presencia en una obsesión. La situación empeoró cuando Valeria buscó contacto con aquella ex amiga. Según Martín, llegó a espiar sus redes y hasta escribirle al esposo de ella con la absurda idea de robarlo para demostrar que podía vengarse del pasado. Eso fue demasiado incluso para Sergio. Cuando el esposo de la ex amiga le contó todo a su mujer, ella se comunicó directamente con Sergio y le mostró los mensajes. En ese momento, mi hermano ya no tuvo escapatoria, pidió el divorcio. No voy a fingir que no sentí una especie de alivio perverso al enterarme. No porque deseara que su matrimonio fracasara, sino porque, al fin, la verdad quedaba al descubierto. No era yo la celosa, ni la problemática, ni la que había intentado opacar a nadie. Era Valeria quien cargaba con un trauma no resuelto que había proyectado sobre mí hasta volverme el enemigo central de su historia. Mis padres, en cambio, se quedaron callados. Demasiado orgullosos para admitir que se habían equivocado, que me habían exigido esconderme y desaparecer para proteger a alguien que, al final, terminó destruyendo por completo a su propio hijo. Isabel, mi tía, no dudó en llamarlos hipócritas y en echarles en cara su favoritismo de siempre. Yo, por mi parte, no fui al divorcio, ni a ninguna de las reuniones familiares posteriores. Decidí que esa distancia era lo mejor para mí. Había pasado demasiado tiempo tratando de encajar en una familia que solo sabía exigirme que me encogiera. Esta vez, elegí mantenerme firme. Quizás un día Sergio despierte del todo y vea cómo lo manipularon, quizá entienda que yo nunca fui la enemiga. Pero ya no me corresponde a mí esperar ese momento. El divorcio de Sergio y Valeria se convirtió en el tema inevitable dentro de la familia. Algunos lo vieron venir, otros fingieron sorpresa. Yo lo observaba todo desde lejos, con una mezcla de incredulidad y cansancio. Habían pasado meses desde que corté el contacto con mis padres y no tenía intención de retomar nada. Isabel me mantenía al tanto. Me contaba cómo Valeria seguía con el mismo patrón, obsesionada con compararse con mujeres de su pasado, incapaz de aceptar que su inseguridad era el verdadero problema. Me relató incluso que en terapia de pareja intentaron darle otra oportunidad a su matrimonio, pero Valeria terminó obsesionándose con la ex amiga de la adolescencia hasta el punto de escribirle a su esposo. Eso fue el final definitivo. Cuando me enteré, pensé en todo lo que había pasado el último año. Desde el comentario aparentemente inofensivo de Sergio sobre mi aspecto, hasta la exigencia de teñirme el cabello para no opacar a nadie. Todo parecía un disparate, pero era real. Me habían pedido que me borrara de la foto familiar por miedo a que la inseguridad de Valeria se desbordara. Y lo peor de todo fue que mis padres estuvieron de acuerdo. El día que supe que el divorcio ya era oficial, sentí una extraña paz. No porque me alegrara del fracaso de mi hermano, sino porque la verdad, de una forma u otra, había salido a la luz. Esa mujer, que me había señalado como enemiga, había demostrado por sí misma quién era en realidad. Mis padres siguen sin hablarme. No han pedido perdón ni lo harán. Prefieren sostener el papel de víctimas antes que admitir que se equivocaron conmigo. Y aunque una parte de mí lo lamenta, otra parte entiende que esa distancia es lo mejor. Por fin puedo vivir sin cargar con la sombra de su favoritismo ni con la culpa de no ser la hija perfecta. A veces me pregunto si Sergio algún día recapacitará. Si llegará a ver que nunca fui su rival, que siempre quise lo mejor para él aunque nuestras vidas fueran tan distintas. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Ya no me corresponde esperarlo ni vivir pendiente de eso. Lo que sí sé es que, después de todo este camino, no pienso volver a encogerme para que otros se sientan más cómodos. Aprendí a mirarme al espejo y reconocerme como la mujer que soy, segura, capaz, imperfecta pero real. Y aunque mi familia haya querido convencerme de lo contrario, descubrí que no hay nada egoísta en querer brillar con mi propia luz. Quizá algún día,
Cuando Sergio mire atrás y recuerde cómo su matrimonio se derrumbó por las inseguridades de otra persona, entienda también todo lo que me exigieron a mí. Pero para entonces, yo ya habré seguido adelante. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.